Toda una alegría estar aquí. Muchas gracias a la organización también por invitarme a participar. Y como se ha comentado, mi idea es hoy hablar un poco del trabajo que hacemos desde el Centro Reina Sofía, que es donde trabajo. La primera parte de la presentación va a ser un poco más teórica, que va a ser un poco, se va a basar en las investigaciones que hemos estado haciendo sobre los discursos de odio en los últimos años, y después les voy a intentar dar algunos ejemplos sobre qué tipo de proyectos hemos estado haciendo, sobre todo en términos más educativos o de intervención. Básicamente, por dar un poco de marco, como comentaba el compañero, todos nuestros informes están subidos en la página web del centro, en acceso abierto, tanto lo que es el informe como los materiales, los microdatos. Entonces, si hay alguien que por lo que sea le encanta la estadística y quiere profundizar en cualquier tipo de información de la que vamos a hablar, pues está disponible, ¿no?, para hacer vuestras propias cruces y sacar conclusiones. Estas son algunas de las últimas investigaciones que hemos centrado. La primera sobre el propio significado del discurso de odio y cómo lo viven los jóvenes y las jóvenes, la de No More Haters, que está enmarcada en uno de los proyectos educativos de los que quiero hablar. Otra investigación tiene que ver con la manosfera, los espacios masculinistas, ¿no?, y antifeministas que se organizan online, un poco polinizan en el imaginario colectivo en los últimos años especialmente. Otro que tiene que ver más con la adolescencia y con el periodo en los colegios y en los institutos, con una investigación participativa sobre discursos de odio. Y esta última que también profundiza sobre esta idea del antifeminismo, ¿no?, con lo de culpables hasta que se demuestre lo contrario, que también ha tratado de profundizar en estos mensajes. Las investigaciones se basan en diferentes metodologías. Tenemos por un lado metodologías cualitativas, hacemos entrevistas, grupos de discusión o procesos de etnografía virtual, donde tratamos de ver durante un periodo de tiempo espacios como foros, blogs, redes sociales y demás. Tratamos de entender cómo funcionan esos discursos. También hacemos encuestas online, a muestras representativas de 1.200 o 1.700 personas para dimensionar los problemas a nivel estatal, siempre a jóvenes de entre 15 y 29 años. Y después desarrollamos herramientas de intervención social, que es el desarrollo de apps para el móvil o páginas web, con la idea de poder intervenir sobre el discurso de odio, o también dinámicas de co-creación, sea a través del teatro social o lenguaje audiovisual. No voy a meterme mucho en la metodología, pero si luego alguien tiene cualquier pregunta, pues adelante, por favor. Entonces, solo por dar un poco de marco y apoyándome en lo que ha comentado la compañera esta mañana, siempre que nos acercamos a la idea del discurso de odio online, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para entender por qué en los últimos años ha habido esta explosión en cuanto al tratamiento de esta temática y por qué el discurso online en general tiene una serie de herramientas o características que hacen que el discurso de odio se propague con mayor facilidad o tenga mayor impacto. No vamos a profundizar mucho porque ya se ha explicado fenomenal esta mañana, pero efectivamente el anonimato de la anonimidad es uno de los principales factores que contribuyen a esa deshumanización y desinhibición, ¿no?, de falta de empatía a la hora de interactuar. Lo que se habla en entornos virtuales muchas veces no sea igual a lo que se habla en entornos personales. La idea de la comunicación asincrónica, que es esta lógica de que ya no es necesario que nos encontremos en el mismo espacio y en el mismo tiempo para poder comunicarnos. Un comentario que haces por la mañana lo puede leer la otra persona al día siguiente, es permanente, a no ser que haya una orden judicial para quitarlo de internet. Aunque la gente cada vez sea más consciente de la huella digital, sigue siendo una problemática que, sobre todo a edades tempranas, no se suele tener mucho en cuenta. Y vemos cómo implica, ¿no?, esta problemática que contribuye a la viralidad, que es el hecho de que cualquier mensaje que se haga a nivel local puede tener un impacto a nivel prácticamente global. El potencial altavoz que tiene la comunicación online y las redes sociales hace que los discursos de odio tengan mucha más propagación que hace un tiempo, ¿no? El otro elemento es el de la polarización. Hay varias investigaciones que se han hecho en los últimos años sobre cómo la sociedad española concretamente cada vez está más polarizada, tanto en términos políticos como en términos territoriales, y vemos cómo hay ciertos elementos de la comunicación online que potencian esta polarización. Las cámaras de eco son básicamente una palabra que utilizamos para referirnos a cuando buscas información siempre en las mismas fuentes.
Cuando las personas vamos accediendo a un mismo ecosistema comunicativo relativamente cerrado, nos puede dar la impresión de que toda la información que recibimos es la misma, y si no optamos a otras fuentes, se acaba convirtiendo en esta especie de cámara de eco donde se retroalimenta nuestro discurso y nos da a entender que tenemos razón cuando igual no lo tenemos, ¿no? Los filtros burbuja es un poco el mismo proceso, pero cuando no se hace de forma consciente, sino que es el propio algoritmo de los buscadores el que te redirige a ciertas fuentes de información. Las propias recomendaciones de redes sociales o las búsquedas de Google tienen mecanismos automatizados que pueden potenciar esta idea, ¿no?, de que se cierre el discurso, de que no tengas diversidad en el alcance. Y luego los bots, que es este mecanismo automatizado que la mayoría seguro conocéis, de cuentas artificiales para potenciar cierto mensaje, ¿no? Se pueden comprar por internet de forma relativamente sencilla, entonces cualquiera puede fomentar o dar altavoz a ciertos mensajes. El problema de la desinformación, evidente, el hecho de que ya no haya mecanismos de control oficiales como había en los medios de comunicación tradicionales, a través de procesos editoriales y procesos de ajuste, ¿no?, de control editorial, sino que ahora cualquiera puede ser una fuente de información propia, y esto tiene elementos positivos, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan fácil el hecho de generar noticias falsas o generar informaciones sin comprobar. Y por último, la idea de la comunidad online, que es un poco una agrupación de todas las demás, que es esta lógica de cómo se generan en ciertos espacios de Internet redes de apoyo mutuo y de refuerzo de argumentarios que pueden contribuir a articular ciertos discursos de odio que antes estaban más deslavazados o se apoyaban en menos información o en menos datos. El ejemplo clásico, un ejemplo que hemos estudiado mucho, es el de la manosfera, que es esta lógica, ¿no?, de un conglomerado de redes, blogs, perfiles, páginas web, donde se construye un argumentario antifeminista y misógino que tiende a ser extremo, pero que acaba politizando en los imaginarios colectivos de la juventud. Entonces, no es solo un problema la propia existencia de estos discursos, sino cómo estos discursos acaban trasladándose al conjunto de la sociedad, especialmente de la población joven. Aquí os traigo unos porcentajes de una investigación que todavía no hemos publicado, pero se publica el año que viene, pero quería adelantar los datos porque justo es sobre la temática que estamos trabajando ahora. Básicamente, lo que nos lleva a entender este gráfico es que el discurso de odio online está muy presente en la sociedad actual, y especialmente en las personas jóvenes. Como os decía, estas encuestas a personas de 15 a 29 años, y les hacíamos una batería de preguntas para ver con qué frecuencia se veían expuestos o expuestas a este tipo de situaciones. Que te insulten o que te acosen personas conocidas, que te insulten o que te acosen personas desconocidas, sufrir mensajes de odio por diferentes motivos, evitar subir contenidos a internet por miedo al insulto o al acoso, bloquear perfiles que te insultaban o te acosaban, o sufrir acoso sexual. Como podéis ver, el porcentaje que veis en morado, que es el de que nunca has recibido este tipo de problemáticas, todas, excepto en la de sufrir acoso sexual, está por debajo de la mitad de la muestra. El resto, de mayor o menor medida, sí ha sufrido este tipo de problemáticas, y el porcentaje de con cierta o mucha frecuencia a menudo supera el 10%. Entonces vemos que 1 de cada 10 o incluso 2 de cada 10 jóvenes sufren con cierta frecuencia este tipo de problemáticas. Después, en algunas investigaciones lo que hacíamos era tratar de comprender el discurso que tenían los chicos y las chicas a la hora de preguntarles por discurso de odio. A priori daba la impresión de que todo el mundo sabía definir el discurso de odio, todo el mundo sabe lo que es el discurso de odio, pero después, a la hora de profundizar un poco en el debate y en la discusión sobre el tema, sí que aparecían puntos de duda o de confusión o de no saber exactamente cómo articularlo. Uno de los principales es este que veis aquí, el de las fronteras entre la libertad de expresión, el discurso de odio y el delito de odio. Especialmente cuando se utiliza el lenguaje humorístico, los memes, lenguaje audiovisual, como hemos visto esta mañana, muchas veces se confunde o se camufla la libertad de expresión con el discurso de odio. La idea básica de la libertad de expresión es que todo el mundo tiene derecho a comunicar cualquier tipo de idea, pero esa idea tiene que ir con el objetivo de fomentar un diálogo, aunque esté en contra de otra idea.
Cuando la idea tiene que ver con un ataque directo, especialmente teniendo en cuenta las definiciones que hemos visto esta mañana, ¿no? A colectivos vulnerables, se convierte en discurso de odio. Y se convierte en delito de odio cuando está tipificado por el Código Penal. Y está tipificado por el Código Penal en función del alcance que tiene, las consecuencias que ha tenido, la gravedad que ha tenido. En función de si se ajusta al derecho a libertad de expresión, así es un discurso de odio o si es un delito, hay diferentes agentes que pueden actuar ante ello. Si es un delito, pues se denuncia, actúa la policía. Si es discurso de odio, muchas veces se puede denunciar no a la policía, no a través del Código Civil o Penal, pero sí a las propias plataformas donde se genera ese discurso de odio, que tienden a tener mecanismos, ahora a nivel europeo además, para contrarrestarlo. Si se ajusta a la libertad de expresión, poco se puede hacer más allá de debatir. Pero sí que está esa problemática a la hora de definirlo, que no hay un código europeo internacional a la hora de abordar el discurso de odio, y esto dificulta mucho el afrontar este tipo de problemáticas. Otra cosa que hemos visto en el discurso es esta lógica de Internet como la ciudad sin ley. Esto es una lógica que se veía, sobre todo, justificando la necesidad de que Internet sea un espacio de libertad absoluto para poder disfrutar de Internet. La problemática de esta postura es al mismo tiempo que hay una cierta legitimación y normalización del discurso de odio online y una asunción de que es inevitable que haya cierta carga de odio que tú tienes que asumir como usuario o usuaria de Internet para poder disfrutarlo plenamente. Y hay una contradicción, hay una paradoja en cuanto a las posturas de personas que están muy en contra del discurso de odio y que quieren luchar contra él, pero al mismo tiempo defienden esta idea de Internet como un espacio de absoluta libertad para poder aprovecharlo completamente. Y hay un poco de contradicción en el propio discurso juvenil. Entonces, como podéis ver, en el propio discurso sobre el odio hay toda una serie de puntos de fuga o dilemas o dudas que tenemos que seguir abordando de forma colectiva para poder afrontarlo. Cuando les preguntábamos sobre la percepción que tenían en cuanto a las personas que emiten discursos de odio, estos son los principales elementos que solían salir en el discurso. Se emite odio por ignorancia, por falta de contacto con entornos diversos, por aburrimiento, por un complejo de inferioridad o llamar la atención. Lo que veíamos era que había una falta clara en atribuir el discurso de odio a elementos estructurales que forman parte de nuestra sociedad. Sabemos que en la sociedad existen estereotipos que hacen que se asocie características a grupos tomando elementos de una persona particular, como si formase parte de un grupo colectivo, que esto se puede trasladar a prejuicios cuando tiene un elemento afectivo negativo, cuando consideramos que ese estereotipo además nos hace sentir un rechazo, y eso lleva a prácticas de discriminación. Lo que no se veía en los discursos de los jóvenes y de las jóvenes era esa lectura sobre la estructura de discriminación que existe en nuestra sociedad, ligada al racismo, ligada al machismo, ligada al clasismo y toda una serie de formas de discriminación que muchas veces se invisibilizan al atribuir el odio a elementos muy individuales y muy personales. ¿Por qué está insultando? Pues porque es un inmaduro, pues porque es que no tiene otra cosa que hacer. Como vale, sí, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta ese elemento estructural, ese elemento de discriminación que existe como base de la cultura en la que vivimos. Y después está lo de las consecuencias. También hacíamos entrevistas y comunidades online, sobre todo, con colectivos vulnerables, con personas racializadas o personas que tenían disidencias de la orientación sexual heteronormativa, y veíamos qué tipo de prácticas llevaban a cabo después de recibir continuamente durante un periodo largo en sus redes sociales discursos de odio. Y las prácticas básicamente consistían en mucho dolor y en prácticas de autocensura. La forma en la que la mayor parte de las personas que reciben discursos de odio de forma continua reaccionan o actúan es básicamente vigilar sus propias publicaciones. Censurar lo que suben, eliminar las cuentas que creen que les pueden generar discurso de odio, que han generado mucho discurso de odio ya en el pasado, y generar una cuenta nueva como libre de ese discurso, invisibilizando sus perfiles, invisibilizando sus fotos para que no salgan ellas. También esta idea de evitar vincular sus redes públicas y sus perfiles online a redes de familiares o redes de amistad, porque uno de los principales miedos que salían en sus discursos era esta idea de que el discurso de odio acabase afectando a su entorno.
Como rollo, vale, a mí que me insulten y todo lo que quieran, pero que no insulten a mi hermana o que no insulten a mi colega. Esto es una cosa que también se generaba muchas dudas, que era esta confusión, ¿no?, entre los límites de la esfera virtual y la esfera online, que se ha comentado esta mañana también, de la esfera virtual y de la escena offline, perdón, que es esta idea de lo que pasa en Internet pues no te tiene por qué afectar, ¿no?, en el ámbito offline, y lo que vemos en los discursos es que evidentemente sí que afecta. Afectan las estrategias de socialización, afectan las estrategias para comunicarse y para también generar esas comunidades, ¿no?, tanto online como offline, porque te exige a generar estrategias de distanciamiento emocional para no recibir o para no sentir ese odio de forma tan encarnada. Entonces, hasta ahora esto es como algunas pinceladas de lo que hemos estado viendo a nivel teórico para definir lo que son los discursos de odio y las problemáticas a las que nos enfrentamos. Y luego tenemos las estrategias pedagógicas. Los enfoques que queríamos desplegar en los diferentes proyectos donde sí que hacíamos intervención se basan básicamente en estas líneas, que luego se pueden complejizar mucho más, pero bueno. La primera y fundamental es la idea de fomentar espacios desjerarquizados, de diálogo, que no sean adultocéntricos además. Esto es algo que nos hemos encontrado muchísimo, sobre todo haciendo talleres que tienen que ver con género y que tienen que ver con masculinidades, por ejemplo. Hay una especie de síndrome de la eterna introducción, por un lado, de que llegas a un aula o llegas a un colectivo y es como que empiezas a contar y ya vas viendo en los ojos de la gente que hay un rechazo, la gente empieza a mirar por otro lado, empieza a buscar cosas en el móvil. Esta idea de fomentar espacios donde el propio discurso no sea piramidal, de una persona que llega y que genera ese discurso teórico que el resto de personas lo tienen que asimilar, sino fomentar el debate sin miedo a represalias, porque esto es una cosa que también, y además es súper complicado, especialmente teniendo en cuenta los tiempos ajustados que hay a día de hoy en los espacios educativos, que generar ese espacio para poder facilitar un debate donde las personas puedan soltar burradas básicamente o puedan soltar elementos en los que estemos completamente en contra, pero no decir directamente no, eso no lo puedes decir, o no, te estás equivocando, esto es la realidad, sino tirar del hilo y seguir preguntando, vale, ok, pero ¿por qué dices eso? ¿De dónde te viene esta idea, no? ¿Por qué crees que las denuncias falsas son un problema que está afectando muchísimo a los hombres en términos de violencia de género, no? Te dicen eso y es como muchas veces asumes, no, porque mira el porcentaje que dice el ministerio, no existe, no tienes razón. Como vale, sí, eso lo sabemos, pero a la hora de fomentar ese debate, para poder desmitificar eso, es fundamental que se genere desde el propio grupo, y es muy difícil, yo os lo digo también. Después está la idea de la alfabetización mediática y digital, que también creemos que es fundamental, que es la idea de cómo dotar de la importancia que se merece a estos espacios online, que son los que articulan en gran medida todos estos argumentarios y discursos, que la gente sea consciente, porque muchas veces es como, no, si son 4 gatos, pero después te empiezas a meter en las redes, en los perfiles, en la difusión o grado de me gustas que puede tener un tuit o que puede tener una publicación racista o misógina, y es tremendo el volumen que tiene. Entonces hay que darle esa importancia y al mismo tiempo fomentar la alfabetización digital para identificar las noticias falsas, para ver de dónde salen las fuentes, para darle ese peso a la verificación de los datos, que también es muy complejo y además no es una cosa exclusiva de la juventud, es algo que, como sabemos, nos afecta a todos y a todas. Apostar por narrativas en primera persona y experiencias reales también hemos visto que funciona muy bien. Esta idea de, como comentaba antes, ¿no?, de no basarnos tanto en los datos estadísticos, sino basarnos en los datos, en datos reales, en la lógica de cómo, qué harías si te pasa a ti o qué harías si le pasa a tu prima, o mira este caso real que ha sucedido, ¿cómo te enfrentarías a él? De esta manera fomentamos esa construcción de empatía, esa lógica para que no te pase por delante, ¿no?, el porcentaje que le das y que se va a olvidar a la media hora. La idea de la capacidad individual para enfrentarse a estas problemáticas también, ¿no? El no tener miedo a decir en tu entorno cercano, oye, esto que estás comentando no está bien, no estoy de acuerdo con esto.
que es muy complicado porque muchas veces estamos pidiendo a los chicos y a las chicas enfrentarse a su propio grupo de pares, ¿no? O darse cuenta de repente de que ya no puede disfrutar como disfrutaba antes de ciertas actuaciones que pueden ser machistas o que pueden ser misóginas. Y después construir ese argumentario de forma clara para enfrentarnos a las grandes, a los mitos que existen, ¿no? A las grandes desinformaciones que existen, pues que minimizan la violencia de género, por ejemplo, o la banalizan, o que hablan de España como un país no racista. Tratar de armarnos de datos y de argumentos para poder tener una respuesta rápida a la hora de dinamizar ese debate desjerarquizado hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y como me queda poco tiempo y quiero daros algunos ejemplos, voy a pasar aquí, que son los últimos 3 proyectos europeos que hemos hecho. El primero, el de Educadis, se basaba básicamente, primero, en dinámicas de trabajo en el aula para darnos cuenta de qué tipo de discursos de odio nos afectan, muy parecido al que hemos visto esta mañana, ¿no? De dar un paso al frente en función de las discriminaciones que te afectan. Y después se pedía a los chicos y a las chicas que diseñasen un pequeño guión audiovisual sobre esa problemática, ¿no? Que les afectaba o en la que querían centrarse. Después se participaba en una especie de certamen y se contrataba a una empresa para que se grabase ese guión de forma profesional. Que se hizo en Italia y se hizo en España, y entonces había como un intercambio entre los ganadores de cada país y luego un debate y se va hablando de cómo se hace. Creo que no voy a tener tiempo, pero bueno, si alguien quiere ver luego los cortos, que están todos subidos en la página web, pues son muy bonitos porque tanto actúan como los guionizan, como los graban la propia gente joven, ¿no? que ha participado. La de No More Haters, que era un poco una estrategia para conocer el discurso de odio, que era también el desarrollo de una aplicación, eran como minijuegos para que los profesores y profesoras pudiesen explicarlos en clase. Pero bueno, os invito a ver cualquier tipo de iniciativa de este tipo, que lo que trata es justo de aplicar todos estos puntos, ¿no? que hemos ido viendo para generar esa conciencia y al mismo tiempo dar herramientas a la hora de afrontar el discurso de hoy. Y nada, pues muchas gracias.